Buenas, en este video continuaré con la sinopsis del libro Otro Lacan a partir de una pregunta que introducirá a un título mucho más extenso. La pregunta es: ¿el ser de la ontología proviene de la filosofía o del lenguaje? Introducida la ontología en psicoanálisis, conviene preguntarse por cuál vía se inserta este problema, es decir, si proviene de la filosofía o del lenguaje. Siguiendo la línea argumentativa esgrimida en párrafos anteriores, se ha entendido que fue la filosofía griega la que ha aislado del lenguaje la partícula ser, que, como hecho del lenguaje, ha quedado olvidado, es decir, se ha sustancializado y objetivado. En cambio, el lenguaje tiene la condición estructural de la falta interna, que crea la falta en ser, a partir de la cual se concibe al parletre, al objeto A, al sujeto dividido, al otro como estructura de lenguaje, barrada, etc. Una interesante cita del Seminario 2 de Lacan sitúa esta característica. Dice: el lenguaje sirve tanto para fundarnos en el otro como para impedirnos radicalmente comprenderlo. Es entonces la filosofía de cada época y de cada lugar la que tiende a la ontologización, es decir, a tratar de llenar la falta al sostener en su fundamento un sujeto de discurso, sabiéndolo o no, desde el cual se representa e interpreta al mundo. Ahora bien, el siguiente título es El ser de la ranura o del intervalo, preontología. Lacan asume una tercera posición en el dilema del ser y del no ser, y postula que ambos son creaciones ex nihilo, es decir, provienen de la misma fuente creadora, del agujero creado por el significante. Es entonces preontológico. Lacan en el Seminario 3 trabaja el término óntico y diferencia ontología de lo óntico. La primera refiere al ser y el segundo a lo que es, al ente. Dice Lacan: lo óntico, en la función del inconsciente, es la ranura por donde ese algo, cuya aventura en nuestro campo parece tan corta, sale a la luz un instante, solo un instante, porque el segundo tiempo, que es de cierre, da a esta captación un aspecto evanescente. Lacan especifica que la función del inconsciente implica una ranura, una abertura, y que no se define por ser ni uno ni el otro de los bordes. No es nada tangible, es un ser del agujero, y este se caracteriza por abrirse y cerrarse, por captarlo un instante y desaparecer. Afirma Lacan: si formulo que el estatus del inconsciente es ético y no óntico, es precisamente porque él, Freud, no lo recalca cuando da su estatus al inconsciente. Ético en el sentido no de una moral, sino de asumir si existe o no el ser de la ranura que Freud descubrió, pero que terminó por darle un origen biológico. El ente del inconsciente tiene el mismo estatuto que los objetos matemáticos. Edelstein da un ejemplo acertado, afirmando que el inconsciente sería de la misma índole que un triángulo que tampoco se puede agarrar con la mano ni se puede introducir en un líquido, pero existe, no es visible ni tangible, dice Edelstein, y que en el registro de lo real de la existencia de este ente sería como la suma de los ángulos internos del triángulo. Es imposible que sea más de 180 grados. He aquí lo imposible matemático, no sustancial. Entonces habría otro modo de ser para pensar la clínica psicoanalítica, condicionado por la creación ex nihilo de la pensée del inconsciente. Tanto el ser como el no ser tienen una misma génesis. Es un ser del bucle significante, del intervalo entre el S1 y S2, articulado al deseo y no al goce de la carne, producido por un corte, por un acto del analista. Edelstein afirma que el sujeto adviene al corte longitudinal de una banda de Möbius, con la cual se debe admitir que no es de origen, sino el resultado de un acto.
Lacan recurre a la topología para poder fundamentar su teoría del sujeto. Su enseñanza y la complejidad de los problemas que aborda así lo requieren. Las ciencias se caracterizan por construir sus objetos teóricos prescindiendo de la sustancia. Forcluye la verdad. En todo caso se trabaja buscando exactitud, que podría anidar en ellos para darles un tratamiento formal. Afirma Lacan en el seminario 16, clase 13, esto es lo que dice el psicoanálisis. No hay en ninguna parte ninguna verdad, y especialmente ninguna ontología. Quizá para entender qué es lo que está en juego, se podría pensar que el inconsciente es un objeto de la misma índole de otros objetos de ciencias que tienen un consenso inamovible de su existencia, en el sentido común, como el tiempo, el espacio, la materia y la energía, que son conceptos formales abstractos de la física del siglo pasado.